Bienvenidos a la unidad 9, trigonometría. En este primer video vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué son razones trigonométricas? Una razón, esto, es una relación de proporcionalidad que se cumple, que se expresa con una fórmula matemática. Entonces, miren, tenemos un triángulo rectángulo cualquiera, ¿no? Triángulo rectángulo con el ángulo recto este de acá. Entonces, digamos que este ángulo, que puede ser cualquiera de los otros dos ángulos, que no es el de 90, lo vamos a poner con esta letra de nombre que se llama alfa. Ángulo alfa, perfecto. Si tenemos nuestro triángulo, ¿se acuerdan de Pitágoras? Que era cateto, cateto, hipotenusa. Bueno, esto de acá lo vamos a dejar como hipotenusa. Pero como cateto y cateto no nos dice mucho, vamos a decir que, bueno, este lado de acá es el opuesto al ángulo. Y este lado de acá es el adyacente al ángulo. Y esta de acá es la hipotenusa. Este es el adyacente al ángulo, pues el pegado, ¿no? Entonces hay una serie de razones trigonométricas, de reglas que se cumplen para todos los triángulos rectángulos. ¿Qué es esto? Que lo que se llama el seno de alfa del ángulo va a ser igual al ángulo opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un triángulo rectángulo y te dicen, bueno, mi lado opuesto mide 5, mi hipotenusa mide, no sé, 8, se puede saber el ángulo, porque hay una relación que siempre se mantiene, porque piensen que tiene que ser rectángulo. Entonces, hay una relación que se mantiene. Este ángulo va a medir una cosa específica, porque piensen que con un lado de 5 y una hipotenusa de 8, solo se puede hacer un triángulo, porque imagínense que si tengo mi ángulo recto y tengo mi lado de 5, ¿no? Y el de 8 sí o sí tiene que pasar por esta línea punteada. Entonces el de 8 sí o sí va a ser así. Y va a ser este ángulo. ¿Entienden? Entonces la razón del seno de alfa nos da opuesto sobre hipotenusa. Hay otra que se llama coseno de alfa del ángulo. Y esta se define por hacer el lado adyacente dividido la hipotenusa. Es una relación trigonométrica. Y hay otra más que se llama tangente de alfa, que se define por hacer el opuesto dividido la hipotenusa. Entonces ustedes, si tienen ecuaciones, les pueden dar cualquier dato, les pueden dar el ángulo, les pueden dar los lados, y ustedes pueden despejar pasando esto multiplicando. Por ejemplo, si les piden el adyacente, pueden hacer hipotenusa por coseno de alfa, les va a dar el adyacente. Y si ahora quieren que despejen no sé, la hipotenusa, dicen que hipotenusa es igual a coseno de alfa, a adyacente dividido coseno de alfa. Todo depende de los datos que les den al principio, ¿ok? Entonces tenemos estas tres relaciones trigonométricas básicas y una regla mnemotécnica para acordárselas, que es SOHCAHTOA. Es muy fácil de acordarse. Fíjense, tenemos seno opuesto sobre hipotenusa, SO. Después tenemos coseno adyacente sobre hipotenusa, fácil. Y tangente, que va a ser opuesto sobre adyacente. ¿Ven? Es muy fácil acordárselas. Y una cosa más, fíjense que seno de alfa es opuesto sobre seno de alfa. Imagínense que hacemos seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Ok, entonces seno de alfa lo reemplazamos por opuesto sobre hipotenusa y lo dividimos por adyacente sobre hipotenusa. Y dividir una fracción es lo mismo que multiplicarla por la fracción dada vuelta, ¿no? Entonces esto lo podemos poner que equivale a por hipotenusa sobre adyacente. Esto se me simplifica con esto y me queda que seno de alfa sobre coseno de alfa es opuesto sobre adyacente. Acá voy con todo esto. Seno de alfa, coseno de alfa opuesto sobre adyacente. Tangente de alfa opuesto sobre adyacente. Perdón, esto era sobre adyacente, me confundí cuando lo escribí. Lo importante es que tangente de alfa es lo mismo que decir seno de alfa sobre coseno de alfa, por esta demostración que acabo de hacer. Entonces tenemos cosas que nos relacionan el ángulo con el opuesto y la hipotenusa, con el adyacente y la hipotenusa, y con el opuesto y el adyacente. O sea, estamos todos relacionados, ¿ok? Y la regla mnemotécnica es esta. En los próximos videos vamos a ver cómo se usan estas razones trigonométricas.